Podemos abrir las Biblias en Juan capítulo 1 a partir del versículo 43. Juan 1, 43. No sé si me tengo que echar un poquito más para atrás. ¿Sí? Así mejor, ¿no? Y déjame hacerte una pregunta. ¿Qué significa ser seguidor de Jesús? ¿Qué significa ser seguidor de Jesús? Parece una pregunta sencilla, pero quizá la gente esté muy confundida con esto. En los últimos años, con las redes sociales han proliferado personas que buscan que millones, que miles de personas les sigan, simplemente haciendo un clic. Y todos sus contenidos, todo lo que ellos publican en las redes sociales, es seguido por estos millones de personas que son seguidores de estas personas en las redes sociales. Son contratados estas personas por las marcas comerciales para publicitar sus productos en las redes y llegan de esta manera a millones de seguidores que tienen en sus cuentas a estas personas. Son los influencers, ¿verdad? Ahora están de moda. Personas que influyen en la vida de otras personas con lo que publican en sus redes. Parece ser que el influencer que tiene más seguidores en sus redes es el futbolista, o es futbolista, yo creo que sigue siendo futbolista, Cristiano Ronaldo. Sigue jugando, ¿no? Ya veis lo que controlo yo de fútbol. 631 millones de seguidores tiene Cristiano Ronaldo en las redes sociales. Tanto es así que es capaz de influenciar en la vida de millones de personas, en sus vidas diarias, hasta tal punto que en 2020, en una rueda de prensa, Cristiano Ronaldo apartó la Coca-Cola que le habían puesto delante y cogió el agua. ¿Os acordaréis algunos de vosotros de esto, verdad? Cogió el agua, la levantó y dijo: agua, no Coca-Cola. Esta frase. Esto provocó, este simple gesto hizo que media hora después Coca-Cola tuviera una caída en bolsa que le hizo perder 4.000 millones de dólares. Porque Cristiano cogió una botella de agua y dijo: agua, no Coca-Cola. 4.000 millones de dólares en media hora. Millones de personas admiran lo que este futbolista hace, ha logrado, quieren imitarlo, vivir como él, hacer lo que él hace, decir lo que él dice. Y si tú quieres ser seguidor de Jesús, esto va a implicar de ti mucho más que admirar su enseñanza o que admirar la manera en la que trataba a las personas. Esto no te convierte en un seguidor de Cristo. Admirar a Jesús no te convierte en su seguidor. Ser seguidor de Jesús va a implicar mucho más que darle a un clic. Implica que toda tu vida va a estar entregada a lo que Él quiere, que sus enseñanzas van a condicionar tu manera de vivir, que todo lo que haces, dices, piensas, tiene que estar enfocado en darle la gloria a este Jesús al que sigues. Ser considerado seguidor de Jesús es más que considerarte su fan. Realmente todos los aspectos de tu vida van a estar condicionados por lo que este Jesús quiere y piensa. No es algo que te puedas tomar a la ligera. En el texto de hoy nos encontramos el llamamiento que Jesús hace a dos personas para seguirle. Y esto implicó en su vida mucho más que una simple admiración. Dos discípulos de los que no sabemos mucho, no se nos habla mucho de ellos, pero en las pocas ocasiones que leemos podemos encontrar lecciones para nosotros. De hecho, en este texto, Juan 1, 43 al 51, vamos a encontrar cinco implicaciones de ser seguidor de Jesús. 5 implicaciones de ser seguidor de Jesús. Juan 1, 43 al 51. Vamos a leerlo. Al día siguiente, versículo 43, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás.
y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. 5 implicaciones de hacerte seguidor de Jesús. Si quieres seguir a Jesús. 5 implicaciones. Ahora, lo primero que nos dice el texto es que lo que nos cuenta ocurre al día siguiente. Y es la tercera vez que Juan usa esta expresión al día siguiente en este capítulo. La primera, en 1:29, después de presentarnos a Juan el Bautista, nos cuenta cómo éste habló de aquel que venía después de él, de quien no era digno de desatar su sandalia, y nos dice allí, y al día siguiente Jesús vino a ser bautizado por Juan. A la vista de todos, es corroborado en este día que Jesús es el Hijo de Dios, a la vista de todos, por el Padre y por el Espíritu Santo, al decir, este es mi Hijo amado. Después también en el versículo 35, al día siguiente, dice allí el versículo, Jesús escoge a sus primeros discípulos, como vimos la semana pasada, aquellos que antes eran discípulos del propio Juan el Bautista. Siguen a Jesús, pasan con él aquella tarde, aquella noche, admirando su enseñanza, corroborando, asegurándose de que realmente este Jesús era el Mesías. Y ahora aquí en el versículo 43, nos dice que al día siguiente, después de escoger a estos primeros discípulos, Jesús decide marchar a Galilea. Ahora, sabemos que Jesús decide marchar a Galilea porque Juan había sido encarcelado. Y esto lo sabemos por Mateo 4:12, que nos habla de este mismo pasaje. Todos estos sucesos importantes ocurren en 3 días. Uno detrás de otro. Todo ocurría muy rápido. Dios había vuelto a hablar a través de Juan. Después de cientos de años de silencio en los que no se había levantado un profeta en Israel, Juan viene, todos le reconocen como profeta, y no solo aparece él, sino que además junto con él aparece el Mesías. Y esto es certificado por el Padre, por el Espíritu Santo, después de ser bautizado. Y enseguida Juan, aquel que todos reconocían como un profeta, es encarcelado. Y aquel de quien él hablaba se va. En muy pocos días ocurren todos estos acontecimientos, y todos ellos acontecimientos importantes. Todas estas cosas tuvieron un impacto, algo nuevo estaba ocurriendo, muchos querrían conocer a este nuevo maestro, había una gran expectación en el ambiente, los acontecimientos ocurridos en los últimos días iban muy rápido y todos ellos eran importantes. Ahora, de pronto Jesús decide marcharse. Y se va a su tierra, a Galilea, donde él se había criado. Jesús había crecido en Nazaret. Galilea está al norte de Israel, en la zona más del norte de Israel. Y Nazaret era una pequeña población de Galilea. Galilea estaba situado, como digo, al norte, era una zona donde las principales ocupaciones eran la agricultura y la pesca en el mar de Galilea, ¿verdad? Jesús se marcha cuando Juan es encarcelado, pero no dejó de trabajar. Igual que lo hace en los versículos anteriores, continúa rodeándose de personas, seguidores que querían escucharle, que querían seguirle, y por eso nos dice el texto que encontró a Felipe. Versículo 43. Vamos a volver a leer los 2 primeros versículos. Perdón. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Nos dice el texto, como digo, que se encontró a Felipe. Y no se nos cuentan demasiadas cosas de Felipe en la Biblia. Se nos habla muy poco de él. Lo que sabemos de él aparece en textos muy contados, por ejemplo, en la alimentación de los 5.000, cuando Jesús mira a aquella multitud y no tienen que comer, quiso probar a Felipe y le dijo, ¿dónde compraremos pan para que todos estos coman? Y Felipe enseguida hace un cálculo mental y le dice, 200 denarios de pan no llegarían para darle a todos estos tan solo un bocado. El sueldo de 8 meses de trabajo de un hombre no llegaría para que todos tuvieran un pedazo de pan, le dice Felipe. Felipe era un hombre con los pies en el suelo. Usaba la lógica, usaba su cabeza, lo tenía todo atado. Y por eso en otro momento en el que Jesús estaba conversando con sus discípulos,
sobre el Padre, en Juan 14, Felipe le dice en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, nos llega, solo queremos ver al Padre. Para Felipe no llegaba con el conocimiento indirecto del Padre, quería una visión que respaldara su fe, una manifestación visible por sus sentidos, que pudiera verle, que pudiera recordarle de la presencia del Padre. Y Jesús tiene que explicarle a Felipe que él y el Padre eran uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie puede ver al Padre si no es a través de mí. Y esto para Felipe era ilógico, para la mente lógica de Felipe, ¿verdad? Igual que tantas cosas sobre Dios son ilógicas para la mente humana, que no logramos entender. Pero Felipe era un hombre lógico, con una mente matemática, con los pies en el suelo. Este era Felipe. En nuestro texto no nos dan muchos detalles de cómo fue este encuentro, pero sí se nos dice cómo fue su llamado. Y dijimos que íbamos a ver 5 implicaciones de seguir a Jesús, y esta es la primera. Seguir a Jesús conlleva renuncia. Seguir a Jesús conlleva renuncia. Una sola palabra. Sígueme. No hay una conversación. No da argumentos, no trata de convencer a la mente lógica de Felipe con un discurso sólido. Le da una orden clara, sígueme. Y de esta manera Jesús llama a otros de sus discípulos, ¿verdad? Mateo 9. Jesús llama a Mateo, el cual estaba haciendo su trabajo en la mesa de los tributos, y dice allí el texto que dejándolo todo, le siguió. Solamente una palabra, sígueme. También Juan 21, Jesús, ya resucitado, hablando con Pedro en la playa, tiene esa conversación restauradora con él. Y después de esta conversación, después de decirle la manera en la que Pedro iba a morir, después de decirle, mira, vas a morir por mí, le dice, sígueme. En todas estas ocasiones, seguir a Jesús ha traído renuncia a todos los que decidieron hacer. A Mateo le llevó a dejar su vida, su trabajo, sus negocios, y ante el llamado de Jesús lo deja todo. Para Pedro, seguirle le llevaría a renunciar a su propia vida, moriría por la causa de Jesús, moriría por Cristo. Y en el caso de Felipe, seguir a Jesús conllevaba el no tenerlo todo atado, el no tenerlo todo controlado, el no entenderlo todo, el dar un salto al vacío. Esto es seguir a Jesús. Anteponerle a Él frente a aquello que tú quieres. Jesús llama a seguirle por encima de todo, de todos, renunciando a una vida de comodidad o a una vida tranquila para seguirle a Él. Y esto es algo que Jesús nunca escondió. Mateo 16, si alguno quiere venir, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Él no lo escondió. Él no contó la verdad a medias, no guardó información. Él dijo, el que me quiera seguir va a tener que renunciar, va a sufrir. Cuando una persona es padre o madre, por primera vez hay cosas a las que inevitablemente ha de renunciar. Renuncia a tener todo el tiempo y la libertad para él. Ahora hay una persona que depende 100% de ti, renuncia a dormir toda la noche, o por lo menos al principio. A mí me da mucha rabia cuando me dicen, ay, mi niño duerme toda la noche. Tiene que gastar menos dinero en sí mismo. Ahora hay una persona con necesidades que van a implicar un gasto más. Y los gastos no desaparecen con el tiempo, van creciendo, creo, ¿verdad? Los que aquí sois padres estaréis de acuerdo. Si una persona pretende tener un hijo y que su vida siga igual que antes, es que no tiene ni idea de dónde se ha metido. De manera parecida, un cristiano ha de renunciar a sí mismo, a sus propios intereses, por amor a Cristo. Y en ocasiones el cristianismo ha querido esconder esto. Ha maquillado el seguir a Jesús como algo agradable, algo que no te va a costar, casi que te sale solo. Casi parece que si sigues a Jesús todo te va a ir bien, no vas a tener problemas. Dios tiene planes de bien para nosotros. Ahora, esto no es cierto. Sí, es cierto, Dios tiene planes de bien para nosotros. Claro que sí. Pero seguir a Jesús va a implicar, seguro,
renuncia. Si pretendes seguir a Jesús y que esto no signifique cambios en tu vida, si piensas que seguir a Jesús no va a conllevar renuncias, algunas de ellas grandes renuncias, si piensas que seguir a Jesús es entenderlo todo y dar pasos de fe, sin dar pasos de fe, entonces no has entendido nada de lo que es seguir a Jesús. La Biblia dice que seguir a Jesús va a ser difícil, va a implicar dar saltos al vacío, pero sabiendo que estás en las mejores manos. Aunque no entiendas, aunque no controles, aunque no lo sepas todo, seguir a Jesús compensa tus renuncias. Ahora hay una segunda implicación de seguir a Jesús, que encontramos en este primer versículo, y es que seguir a Jesús implica no seguir a otros. Jesús le dice a Felipe, sígueme a mí. No le dice, únete a nosotros. No le dice, síguenos. Jesús manda que le siga a Él y solo a Él. Sígueme. Esto parece absurdo, ¿verdad? Parece una perogrullada. Claro que seguir a Jesús es seguirle a Él. Ahora, a veces podemos pensar que seguir a Jesús conlleva seguir a otros, seguir ciertos movimientos, ciertos líderes. Pero Jesús no llama a seguir movimientos. No llamó a seguir a sus apóstoles o a aquellos que le seguían a Él. Jesús llamó a seguirle a Él, a seguir sus enseñanzas. Y claro, esto va a conllevar que vas a tener que formar parte de una iglesia, esto va a conllevar que vas a seguir la doctrina de los apóstoles, porque esto es lo que hacía la primera iglesia. Ellos pusieron el fundamento y la iglesia se ha construido sobre el fundamento puesto por los apóstoles, ¿verdad? Así que va a conllevar todas estas cosas, porque la enseñanza de Jesús les fue confiada a ellos. Ahora no somos llamados a venerar a los apóstoles o a venerar a ciertos maestros a cualquier precio, a venerar una corriente teológica, a cierto movimiento, por mucha fuerza que tenga, por muchos años que lleve, por mucho que nos atraiga. Somos llamados a seguir a Jesús. Existe una tercera implicación de seguir a Jesús. Dijimos que seguir a Jesús implica renuncia, seguir a Jesús implica no seguir a otros. En tercer lugar, seguir a Jesús implica llevar a otros a Jesús. Seguir a Jesús implica llevar a otros a Jesús. El versículo 44 que leímos nos dice que Felipe era de Betsaida. Betsaida era una población que pertenecía a Galilea, que vivía fundamentalmente de la pesca en el mar de Galilea. Y de hecho nos dice que era la tierra de Andrés y Pedro, ¿verdad? Los cuales eran pescadores. Ahora, lo importante de que nos diga esto probablemente se puede leer entre líneas. ¿Por qué nos dice Juan aquí que esta era la ciudad de Andrés y Pedro? ¿Qué importancia tiene esto? Probablemente quiere decirnos la manera en la que Felipe se encontró con Jesús. Andrés y Pedro conocieron a Jesús antes que Felipe. De hecho, lo hemos visto la semana pasada, ¿verdad? En los versículos anteriores. Es lógico pensar que fueron ellos, Andrés y Pedro, los que le hablaron a Felipe de Jesús. Y el versículo 45 nos dice además que este Felipe, que pasa a ser un seguidor de Jesús, también quiere que Natanael le conozca. Y va a él y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Hemos hallado al Mesías. Felipe quiso hablar a Natanael de Jesús para que él también le conociese. En los versículos que vimos la semana pasada, Juan habla a todos de Jesús. Juan el Bautista. En muy pocos versículos vemos cómo los seguidores de Jesús le hablan a otros sobre Jesús para que ellos también se hagan seguidores de Jesús. Esta es nuestra misión como cristianos. Si hemos sido dejados aquí, si el Señor no nos llevó directamente con Él, es porque tenemos una misión: hablar a otros de Jesús. Somos responsables de ser luz en nuestro pueblo, allá donde nos encontremos. Debemos atraer a personas a Jesús, hablarles de Él, de su vida, de lo que Él hizo en la cruz, de su plan de salvación, de lo que Él todavía va a hacer en la historia,
cómo este Jesús va a regresar como rey. Hay técnicas para atraer a personas a un movimiento, para conseguir adeptos a una causa. Estuve leyendo un poco algunas de las estrategias. Se habla de usar el miedo. Me llamó mucho la atención esto. Se puede usar el miedo pero sin pasarse. En plan, si tú no coges este producto, puede pasarte esto. A todos nos vendieron así algo alguna vez, ¿verdad? Se puede usar el miedo pero sin pasarse. Se puede usar el humor. Se puede facilitar que la gente participe, que se sientan partícipes del movimiento. A veces esto puede llevar a que confiemos más en la técnica que en el mensaje que queremos dar. Tenemos que tener cuidado. El mensaje es lo importante. No somos llamados a hablar de la iglesia evangélica, no somos llamados a hablar de ciertos líderes, somos llamados a hablar de Jesús, de lo que Él hizo. No perdamos el tiempo hablando de cosas que no van a salvar a nadie. Solo Jesús, solo su obra tiene el poder para salvar a las personas. Hablemos de Él. Hay una cuarta implicación, en cuarto lugar, una cuarta implicación de seguir a Jesús. ¿Os acordáis de cuáles son las tres? La primera, seguir a Jesús. Renuncia, bien. La segunda, seguir a Jesús. No seguir a otros. La tercera, atraer a otros a Jesús. La cuarta, seguir a Jesús implica seguir conociendo por ti mismo a Jesús. Voy a volver a decir esta frase. Seguir a Jesús implica seguir conociendo por ti mismo a Jesús. Vamos a leer el texto otra vez a partir del versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. A partir del versículo 45 encontramos, como digo, el llamamiento de Natanael. Y si antes decíamos que sabíamos muy poco sobre Felipe, ahora tenemos que decir que sabemos menos todavía de Natanael. Natanael simplemente aparece en algunas listas de discípulos donde se nos dice que él era de Caná de Galilea. Es el único texto en el que aparece su nombre y también este texto que tenemos hoy delante. Ahora, por la descripción que Jesús hace de Natanael, sabemos que era un judío sincero y comprometido, que quería servir a Dios. La descripción que el maestro hace de él es envidiable, ¿verdad? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dicen otras versiones: en quien no hay falsedad. Dice Jesús: mira, este es un judío que sigue la ley fielmente, que no es hipócrita, no es falso como los fariseos, quiere servir a Dios sinceramente. Él es un verdadero israelita, dice Jesús. No solo está diciendo que era un verdadero descendiente de Abraham, que lo era judío, pero como dice Pablo en Romanos 2:29, era israelita interiormente, en el corazón. Y por eso además era una persona que conocía, que manejaba la palabra de Dios, y esto lo sabemos por lo que Felipe le dice, ¿verdad? Felipe le habla de Jesús como aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Y Natanael conocía la ley y los profetas. Felipe no necesitaba darle más datos, no necesitaba decirle nada más información. Natanael sabía que esta ley, que los profetas hablaban de uno que había de venir, de el Mesías, que traería la salvación. Él conocía, él manejaba las escrituras. Ahora, a Natanael le sorprende algo. Y le sorprende que este Jesús, de quien Felipe decía que era el Mesías, viniera de Nazaret. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Esta es una frase fuerte.
¿Qué estás diciendo, Natanael? ¿Eres racista? ¿Es que crees que los nazarenos no son como las demás personas, que son inferiores a los demás? Bueno, lo cierto es que la zona de Galilea, del norte de Israel, era despreciada por el resto de Israel. Por cosas que habían ocurrido en la historia del pueblo judío, eran despreciados como judíos inferiores. Y dentro de la zona de Galilea, que realmente Natanael era galileo, él era de Caná de Galilea, pero dentro de la zona de Galilea, Nazaret especialmente era despreciado incluso por el resto de los galileos. Era una población muy pequeña, despreciada por todos, incluso por los propios galileos como Natanael. Fíjate lo que en Juan 7, un poquito más adelante de nuestro texto, Juan 7, versículos 40 al 42. Hablando de Jesús, había algunas personas que escuchaban enseñar a Jesús y hablando de él decían, versículo 40, entonces algunos de la multitud cuando oyeron estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Esto era cierto. El Antiguo Testamento decía que el Mesías vendría de la descendencia de David, de Belén, un Mesías galileo. No tenía sentido ninguno para una mente judía. Como buen conocedor de la Escritura, Natanael lo sabía. Y no solo esto, un poco más adelante, en 7:52, un texto más. En esta ocasión son los fariseos hablando con Nicodemo, el cual defendía no descalificar a Jesús antes de escucharle. Le dicen en el versículo 52, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. No tenía lógica un Mesías galileo. Nunca un profeta se había levantado en esta tierra. Y como buen conocedor de la Escritura y de la historia judía, Natanael lo sabía. ¿Puede venir un profeta de Nazaret? ¿Puede ser nazareno el Mesías? No tiene lógica. Ahora, la respuesta de Felipe le deja sin argumentos. Felipe le responde, bueno, ven, ve. Compruébalo por ti mismo. No te fíes de las apariencias o de lo que otros te digan. No te fíes de tus prejuicios. Compruébalo por ti mismo. Ven y ve. Si preguntáramos a las personas quién es Jesús, quién era Jesús, escucharíamos de todo. Te dirían que Jesús nació de una relación entre María y otra persona, que fue una persona única, admirable, que defendía a los más desfavorecidos, dispuesto a enfrentarse a las mayores autoridades de su tiempo. Te dirán que defendió sus ideas hasta el final, incluso hasta la muerte, pero nada más, no era Dios, no vino a salvarnos, no tenía poder. Todo eso es producto de la veneración de sus seguidores. Ahora, la Biblia afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, que vino a esta tierra a pagar el precio que nuestro pecado exigía. Así que no te fíes de lo que otros te digan. Recuerdo cuando fui a Roma, yo había escuchado hablar mucho a otros de la Capilla Sixtina. Había visto fotos, había oído hablar de los frescos de Miguel Ángel, sabía un poco de su historia, sabía que es donde se hacen los cónclaves, ¿verdad? Cuando se escoge un nuevo papa. Sabía muchas cosas, realmente yo no iba a descubrir nada nuevo al ver la Capilla Sixtina, ni siquiera iba a ver nada nuevo, porque yo ya había visto los frescos en fotos. Cuando la vi delante de mí, no sé si algunos tuvisteis la oportunidad de entrar en la Capilla Sixtina, cuando yo la vi delante de mí, me quedé con la boca abierta. Cuando pude admirar la Capilla Sixtina, me quedé alucinado. La Biblia dice, ven y ve. Olvídate de lo que otros te hayan dicho. Compruébalo por ti mismo. Acude a Jesús directamente a través de la Escritura para descubrir
¿Quién es Él en realidad? Toda la información que tenemos de Jesús la tenemos en los Evangelios, documentos históricos, fiables, a través de los cuales podrás conocerle, lejos de lo que otros te digan, libre de prejuicios. Lee los Evangelios. Lee el Nuevo Testamento. Descubre lo que éste dice de Jesús. Comprueba por ti mismo que Él vale la pena, que Él es el Mesías, que vino a salvarnos. Ven y ve. Y si ya eres creyente, si ya eres un seguidor de Cristo, debes seguir buscando a Jesús en la Escritura. Conociendo a través de ella, conociéndole por ti mismo, cada vez mejor. No te fíes a ciegas de lo que otros te dicen. Compruébalo por ti mismo. Esta es una buena práctica. Acude a la Biblia. Es el único lugar donde encontrarás información 100% fiable en cuanto a Jesús. 5 implicaciones. Seguir a Jesús implica renuncia, implica no seguir a otros, implica llevar a otros a Jesús. Seguir a Jesús implica seguir conociendo por ti mismo a Jesús. Y en quinto y último lugar, seguir a Jesús implica reconocer que solo Jesús salva. Seguir a Jesús implica reconocer que solo Jesús salva. Versículo 50. Versículo 49, perdón. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cuando Jesús le dice a Natanael que ya la había visto cuando estaba en la higuera, por alguna razón esto le impacta tanto a Natanael que se da cuenta de que no está hablando con un ser humano común. No sabemos qué es lo que estaba haciendo Natanael debajo de aquella higuera. Hay personas que dicen que probablemente es donde estudiaba la Escritura. El texto no lo dice, pero fuera lo que estaba haciendo, el conocimiento de Jesús impactó en Natanael de tal manera que reconoce: tú eres el Rey, el Hijo de Dios. Es decir, tú eres el Mesías, aquel que había de venir de la misma naturaleza que Dios, Dios hecho hombre. Y además reconoce: tú eres el Rey de Israel. Es decir, tú eres el descendiente de David, en quien se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Tú eres aquel que había de venir, que tomaría el trono de David una vez y para siempre. Tú eres el Rey de Israel. Él reconoce que Jesús es el Mesías, tal y como Felipe le había dicho antes, aquel de quien hablaba Moisés, aquel de quien hablaban los profetas, y Jesús le responde: porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas. Es decir, si te sorprende que te haya visto en la higuera, Natanael, no has visto nada. Te aseguro que esto acaba de comenzar. Vas a ver cosas mucho mejores, cosas mucho mayores que estas. Y de hecho el primer milagro registrado de Jesús es poco después de este encuentro en Caná de Galilea, muy cerquita de allí, en la tierra precisamente de Natanael, cuando el Señor transforma el agua en vino, ¿verdad? En aquellas bodas. Cosas mayores que estas verás. Y Jesús le trae una imagen que creo que claramente apunta a un texto de Génesis. Génesis 28:12. Aquel sueño de Jacob, cuando está escapando de su hermano Esaú, un momento en el que su vida corría peligro realmente, porque Esaú quería matar a Jacob y él tiene que escaparse con lo opuesto. Dios le da esta visión en un sueño. Génesis 28, a partir del versículo 12. Tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur.
en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Jesús le dice, lo que vas a ver a partir de hoy es el cumplimiento de este sueño de Jacob. Vais a ver al Hijo del Hombre, ese que en Daniel 7 dice en el versículo 14 que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Aquel que dice que su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Dice Jesús, yo soy ese del que habló Daniel. Ese al que le es dado todo dominio, toda autoridad, que va a hacer posibles todas estas bendiciones de las que hablaba el sueño de Jacob. Vas a ver el cielo abierto, Natanael. Y la bendición para todas las familias de la tierra a través del Hijo del Hombre. Para esto venía Jesús. Para hacer de escalera. Comunicación entre la tierra y el cielo. Jesús, el único acceso a ese cielo abierto a través de su muerte y a través de su resurrección. El Maestro abriría el camino al cielo. Restablecería la relación rota con Dios por culpa del pecado de Adán. Gracias a Jesús, esa promesa hecha a Jacob de que en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra se cumpliría. Jesús, la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, traería la salvación, el camino abierto a la presencia del Padre. Cuando tú pones el GPS para llegar a un sitio, te da varias rutas posibles. Te dice que puedes ir con peajes o sin peajes, por la ruta más rápida, por zona rural. Te da varias opciones, ¿verdad? Y tú escoges la ruta. Ahora, no ocurre esto con el camino al cielo. No hay varias rutas. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy, dice Jesús, el que abre el camino. Yo soy la escalera que comunica el cielo y la tierra. Nadie puede subir al cielo si no es a través de mí, a través de mi sacrificio en la cruz, a través del camino que solamente yo pude abrir. ¿Has creído en Jesús como el único camino? ¿La única escalera que comunica el cielo y la tierra? Cristo es la descendencia de Jacob, aquel que bendeciría a todas las familias de la tierra. ¿Has creído esto? Si no lo has creído, esta bendición no está sobre ti. Todavía no tienes acceso al cielo. Todavía no tienes acceso a la presencia del Padre. Solo Jesús es el camino. Y no sabes si mañana este camino va a estar abierto para ti. No lo sabes. No sabes el momento en el que pasarás a la eternidad. Y es en esta vida cuando puedes echar mano de su perdón, cuando puedes echar mano del camino habilitado por Jesús. Hazlo ahora. Reconoce tus pecados y acude a Cristo en busca de perdón, en busca de salvación, porque no hay otro camino. Que no te engañen. Hoy hemos visto 5 implicaciones de seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica renuncia, implica no seguir a otros, implica llevar a otros a Jesús. Seguir a Jesús implica seguir conociéndole por ti mismo. Y en 5, seguir a Jesús implica saber que solo Jesús salva. Adolf Hitler. Diréis vosotros, ¿por qué hablas de Hitler ahora? Adolf Hitler fue capaz de ilusionar y convencer a la sociedad alemana como nadie más lo hizo. A pesar de que había hablado ya de sus ideas racistas, cogió una Alemania sumida en una crisis económica y la convirtió en una Alemania próspera y fuerte, y los alemanes confiaron en él. Miles de ciudadanos aclamaban a su líder. Hitler se convirtió en uno de los mayores dictadores de la historia. Cuando sigues a alguien de manera convencida, le sigues porque estás seguro que vale la pena, que no te va a dejar tirado.
que crees en lo que Él defiende o en lo que Él hace. Ahora, muchas veces ocurre que estos supuestos modelos no lo son tanto. Y nos desilusionan y nos defraudan y descubrimos que no valía la pena seguirles. Pero esto no ocurre con Jesús. Nadie se ha visto nunca defraudado por Jesús. Nadie ha quedado desilusionado con Él. Puedes desilusionarte con la religión, puedes desilusionarte con la iglesia, puedes desilusionarte incluso con los líderes de la iglesia, puedes desilusionarte con muchas cosas, pero nunca te va a decepcionar Jesús. Él es el único que no falla. Él es el único que cumple sus promesas, que nunca te va a decepcionar. Y este Jesús sigue diciendo, sígueme. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos dices a través de ella, Señor. Y queremos pedirte que nos ayudes a ser conscientes de las implicaciones del compromiso que hemos adquirido un día, muchos de los que estamos aquí hoy, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a ser coherentes con este compromiso. Y queremos pedirte por personas que están aquí, que no te conocen, para que tú les salves, Señor. Que ellos entiendan que no hay nadie como tú y que tú has venido a este mundo para pagar el precio por sus pecados. Que tú eres el único camino al cielo, que tú eres el único que puede darles entrada a la presencia del Padre, Señor. Queremos poner el resto de esta reunión en tus manos y pedirte que tú nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.